Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Sean todos ustedes muy bienvenidos a otro video de SEOBIM, donde hoy vamos a sumergirnos en una funcionalidad que es muy poderosa, muy potente, Microsoft Project, que te ayudará a tomar decisiones más informadas en la gestión de tu proyecto. Estas métricas o esta metodología se llama EVM, Earned Value Management, o más conocida como valor ganado. ¿Ok? ¿Sabían que estas métricas te permiten medir el desempeño de tu proyecto en términos de costos, tiempo y avance? Bueno, la verdad es que sí. Y hoy te vamos a enseñar paso a paso cómo encontrarlas, interpretarlas y usarlas a tu favor. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las campanitas para no perderte nuestros próximos videos. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, excelente. Hoy tenemos un contenido que te va a encantar. Además, si quieres profundizar en temas relacionados, te recomendamos ver algunos de nuestros videos anteriores, como por ejemplo cálculo de días naturales en Microsoft Project o SOS, tipos de tareas que nos quieren volver locos y cómo sobrevivir a ello, que encontrarás por supuesto en esta descripción. Entonces, ¿listos para dominar las métricas del valor ganado? Vamos a ello. Muy bien, entonces, ya estando en el archivo que utilizaremos, ¿cierto?, para explicar, ¿cierto?, toda esta metodología del valor ganado, o comenzar, ¿cierto?, con esta serie de videos sobre el valor ganado que realizaremos, partiendo por este, ¿cierto?, primeramente, conociendo las métricas, sacando como punto número uno, ¿cierto?, la tabla, donde están contenidos las cabeceras, las columnas que nos darán los datos, ¿ya? Luego explicaremos las métricas, ¿cierto? Y realizaremos una interpretación de la fecha corte y los datos, ¿cierto? Que nos interpretan en ese punto de corte en el cual tenemos al proyecto, ¿ok? Entonces, primeramente explicar que este es un archivo que tiene algunas cosas, ¿verdad? Tiene ya porcentajes programados y completados, programados y realizados, ¿cierto? También. Y antes de tener o digamos poder utilizar la metodología del valor ganado en tu archivo en el cual estás trabajando tu proyecto, tienes que tener ciertos casos, o haber cumplido ciertos pasos, como por ejemplo, vamos a nombrar nosotros 6 pasos para poder sacar, digamos, la tabla que nos va a mostrar los campos del valor ganado. Y para eso, ¿cierto? Nosotros primeramente debemos tener una línea base, ¿okay? Fundamental tener la línea base porque sin la línea base, ¿cierto?, no tenemos contra qué comparar, ¿ya? Tenemos 11 campos en los cuales podemos guardar la línea base, ¿ya? Y primeramente tener la línea base, ¿ya? Como número 1, punto número 1, línea base, ¿ya? Punto 2, verificar haber insertado los costos reales para los cortes, ¿cierto?, que nosotros realizaremos al programa, ¿okay? Entonces, si nosotros vamos a la tabla de costos, ¿cierto?, podemos ver que tenemos los costos previstos, ¿cierto? Hay línea base, porque sé que hay línea base porque los costos previstos están cargados, ¿cierto? Entonces de esta forma ya nosotros podemos comenzar, y este vendría siendo el paso número 2, ¿okay? Paso número 3, ¿cierto? Nos vamos a dirigir a la pestaña vista, ¿cierto? En el ribbon, ¿no?, en las opciones. La pestaña vista acá, ¿verdad? Y luego vamos a dirigir, luego de la pestaña vista, vamos a dirigir al grupo datos y a tabla, ¿cierto?, que es un desplegable. Echaremos el desplegable y nos iremos a más tablas, ¿cierto? Este botón, más tablas. Este vendría siendo el paso 4. Como paso 5, ¿cierto?, vamos a ir hasta el final y el penúltimo es valor acumulado. Esta tabla de valor acumulado es la tabla de valor ganado, ¿ya? Este es un tema de un error de traducción del software internamente, ¿cierto?, que a los software en español viene esta tabla como valor acumulado en vez de valor ganado, ¿ya? Nada que se puede hacer, simplemente tenemos que seleccionar valor acumulado y aplicar, ¿ya? Y este vendría siendo el último paso. Ustedes se pueden dar cuenta, nosotros la tabla cambia y aparece en una serie, ¿cierto?, de columnas. Quizás lo habíamos visto antes, vamos a extenderlo, ¿cierto? Y lo primero que vamos a hacer, hablando ya del valor ganado propiamente tal, vamos a cambiar ya los nombres de las columnas para que nosotros podamos entenderlo, digamos, de manera estándar, ya en el idioma inglés, que es el cual se maneja, y es
sus siglas vienen en ese idioma, ¿ya? Entonces, nosotros comenzaremos primero que todo, vamos a cambiar todas las columnas, luego definiremos las columnas, ¿cierto? Y por último vamos a explicar que este es el corte número 3 de 5 cortes, ¿cierto? Este es el corte número 3 y evaluaremos, ¿cierto? En este corte la interpretación, daremos una interpretación, ¿cierto? De los datos que nos arrojó el valor ganado con respecto al corte que hicimos en este proyecto. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Vamos, ¿cierto? A dirigirnos a las columnas y tomamos, ¿cierto? Valor planeado, que es el PB, ¿ya? Aquí se llama CPTP, ¿ya? El CPTP es el costo presupuestado del trabajo planificado. Así es que, no me equivoco, ¿cierto? Costo presupuestado del trabajo programado, perdón, del trabajo programado, que este vendría siendo nuestro PB, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir aquí a configuración de campo, clic derecho, configuración de campo, y en el título, solo en el título, por favor, el nombre no, este no lo tocamos, ¿ya? Acá, no. Rojo no, eso no. Y sí, el verde sí. ¿Cierto? Modificamos el título. ¿Okay? En el título le pondremos PB, plan value, ¿cierto? La columna absolutamente a la derecha, ¿cierto? Se llama valor acumulado, que este es el BA o el valor ganado. ¿Ya? También en castellano se llama CPTR, que es el costo presupuestado del trabajo realizado. ¿Ya? Costo presupuestado del trabajo realizado es el BA o vendría siendo nuestro valor ganado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, configuración. Nos vamos a acá, título, y le ponemos EB, enter, AC, y es el CRTR, costo realizado del trabajo, el costo real, perdón, del trabajo realizado, ¿ya? Del AC actual cost. Entonces, vamos aquí también y lo configuramos. Y también voy a configurar el otro. Perfecto, ok. Y, ¿cierto? Tenemos acá dos columnas, que es BP y PC. Vamos a partir por BP, que es la variación del programa o la variación de programación. ¿Ya? En este caso para nosotros vendría siendo SV, Schedule Variance, ¿cierto? Que es lo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces vamos a configurar también. Vamos a poner SV, centro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, el BC, ¿cierto? Vendría siendo nuestro variación de costos, ¿ya? Cost variance. Vamos a configurar también. Perfecto. Y aquí tenemos, bueno, aquí ya tenemos las últimas columnas. Vamos a sacar dos más, ¿ok? Vamos a dar clic derecho en esta columna, CEF, clic derecho. Insertar nueva columna y escribimos IRP, IRP. Y otra vez clic derecho, vamos a crear otra más. Esta se llama IRC, IRC. ¿Okay? Que esta es el índice de rendimiento de programación o de programa y el índice de rendimiento de costo, que para nosotros vendría siendo el SPI, Schedule Performance Index, ¿no? Índice de rendimiento del programa, y el IRC, el Index Performance Cost. Vamos a calcularlo. CPI, perdón, Cost Performance Index, CPI, CPI. Perfecto. Y ya por último tenemos nuestras tres eh, KPI, ¿cierto? Que vendrían siendo de pronóstico, los cuales nosotros tenemos el CEF, que dice costo estimado a finalizar. ¿Okay? Para nosotros es el EAC, Estimated Completion, ¿cierto? Vamos a EAC. Perfecto. Vamos a centrarlo también. El CPI tampoco, ahora sí. Perfecto. Tenemos también el CPF, el CPF, ¿ya? Que es el costo de línea base, que para nosotros vendría siendo el BAC, con B, BAC, ¿cierto? El Budget at Completion, que es nuestro presupuesto planificado. BAC,
¿cierto? Y aquí en el último lugar, ¿sí? En el último lugar tenemos el VAF, el VAF, que vendría siendo la variación al finalizar, ¿ya? Que para nosotros vendría siendo el VAC, 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 Variate at Completion, el Variation at Completion, ¿cierto? En el cual nosotros vamos también a dar. ¿Okay? Y nos faltaría uno, ¿ya? Que lo vamos a dejar para el video posterior, donde mostremos los cálculos, que vendría siendo el ETC, ¿ya? El Estimate at Complete, y ese lo veremos, ¿cierto? Como les comenté. Luego, ¿cierto? De haber ya ordenado nuestras columnas y haber sacado las dos, ¿cierto? Que no teníamos, el CPI y el CPI, o el IRP y el IRC, que vienen por defecto, ¿cierto? En el software en castellano o en español. Nosotros, ¿cierto? Ya con estos datos podríamos comenzar, ¿cierto? A interpretar. Entonces, lo primero que haremos luego de haber cambiado los nombres, ¿cierto? Las columnas, las definiremos, ¿cierto? ¿Qué columna es cuál antes de su interpretación? Entonces, vamos a partir aquí por el PV, ¿cierto? El plan value o el valor planificado, ¿ya? Indica cuánto deberías haber gastado según el plan original, ¿ya? O sea, lo programado, ¿cierto? Lo programado cuánto yo debía haber gastado según la fecha de corte, ¿ok? Al lado tenemos el EV, ¿cierto? Que es el value o el valor ganado, ¿cierto? Que nuestro valor ganado representa el valor del trabajo que se ha completado hasta la fecha, ¿ya? Es decir, cuánto deberías haber gastado según el avance real, ¿ok? Ya, vamos, los números que tengan todo esto, estas columnas los interpretamos luego, ¿ya? Para poder, digamos, definirlas primeramente. Y la última de los tres primeras, ¿cierto? Que son los tres datos que dan forma a todo el resto. Tenemos el AC, el actual cost, ¿cierto? El costo real, que es el costo total incurrido hasta la fecha de corte, ¿cierto? Para completar el trabajo, ¿ya? Luego tenemos el SB, ¿cierto? Que es la variación del cronograma, el VC es la variación del cronograma que viene por defecto, el Schedule Variance. Y este dato nos muestra la diferencia entre el valor acumulado, o nuestro valor ganado, ¿verdad? Y el valor planificado. La diferencia es una resta, ¿ok? Esto es una resta. Un número positivo indica que vas adelantado, ¿cierto? Y negativo que vamos atrasado. Por contraparte, al mismo tiempo, el CB, que es la variación del costo, el cost variance, ¿cierto? Es la diferencia entre el valor acumulado, valor ganado, nuestro valor ganado, y el costo real. Resta también, ¿cierto? Matemáticamente hablando. Un número positivo indica que estás por debajo del presupuesto, ¿cierto? Y negativo, que estás por encima o sobrecosteado, ¿ya? Esto vendrían siendo nuestros índices de variaciones, ¿ya? Y nuestros índices de rendimiento, o nuestros índices de desempeño, ¿cierto? Que vendría siendo el SPI y el CPI, en este caso el SPI, índice de desempeño del cronograma, ¿cierto? En castellano, es la relación entre el valor acumulado, ¿cierto? O el valor ganado, el valor planificado, ¿cierto? Una división, matemáticamente hablando, un número mayor indica que vas adelantado, menor a 1, ¿cierto? Que vas atrasado, ¿ya? Por su contraparte el CPI, ¿cierto? Que es el índice de desempeño del costo, es la relación entre el valor ganado y el costo real, ¿okay? Un valor mayor a 1 significa que estás gestionando bien los costos, ¿cierto? Menor a 1, que hay sobrecosto. Y por último tenemos nuestros tres indicadores, ¿cierto? Tres indicadores de pronóstico, ¿cierto? En el cual nosotros tenemos primeramente al EAC, ¿cierto? Al EAC, el Estimator, la estimación de la conclusión, Estimated Completion, ¿cierto? Que es el costo total esperado del proyecto al finalizar, basado en el desempeño actual, ¿cierto? O sea, que es lo que, si es que el costo que nosotros, si es que no tomamos decisiones con respecto a lo que tenemos, ¿cierto? Vamos a llegar a pagar este total en vez del planificado. Lo veremos luego ya en la explicación y en la interpretación, ¿cierto? De esta fecha de coste. Luego, ¿cierto? Tenemos el VAC, el VAC, ¿cierto? Variable Completion, que es el presupuesto hasta la conclusión, que esto vendría siendo nuestro presupuesto planificado, ya, el total de nuestro presupuesto planificado. También podría ser la sumatoria de todos los PB, ¿cierto? Y como último dato, ¿cierto? Tenemos el VAC, VAC, el Variation at Completion, o la variación a la conclusión, que es la diferencia, por supuesto, entre el VAC, ¿cierto? Entre este VAC, entre el VAC y el EAC, ¿ya? Entonces, con un valor positivo, ¿cierto? Indica que el proyecto está por debajo del presupuesto, negativo por encima. Ya aquí también vamos a poder ir identificando algunas cosas. Entonces, ya que ordenamos los nombres,
definimos, ¿cierto?, cada una de estas columnas, conceptualmente hablando y matemáticamente. Ahora haremos la interpretación, ¿cierto?, de este corte número 3 que tiene este proyecto, este corte número 3, en el cual, no sé si le comenté, no lo recuerdo, que en el lado derecho, ¿cierto?, están los valores, los porcentajes planificados, ¿cierto?, y están los reales, ¿ya?, que se ejecutó realmente. Bien, tenemos nuestra línea de corte o nuestra fecha de corte, ¿ya?, en este caso es el 5 del 6 de 2020. Ya este es un proyecto ejemplo, por supuesto. Entonces, se cortó acá, ¿ok? Y ya tenemos todos estos datos, entonces vamos a generar nuestra interpretación. Entonces, lo primero que me voy a enfocar, ¿cierto?, va a ser, primeramente, en nuestros primeros tres datos, que es el plan value, el valor ganado y el actual cost, ¿ya? Me dice que para la fecha corte, ¿cierto?, el valor planificado era 11.732.229 pesos. ¿Ok? Eso vendría siendo nuestro PB en la fecha corte número 3, que en este caso, ¿cierto? Lo que nos está diciendo es que nosotros produjimos menos cantidad que eso, ¿ya? Porque terminamos pagando 11.196.275.000 pesos, ¿sí? O sea, en esta fecha tuvimos menor producción, ¿ya? Pero, al mismo tiempo, por esa producción menor en lo planificado, nosotros terminamos pagando más, ¿ok? Voy a pedir, por favor, que puedan ampliar su conocimiento porque al principio es muy complicado poder entender todos estos datos en función del costo, ¿ok? Y el trabajo completado, también está el costo actual, valor ganado, valor planificado, ¿cierto? Es un enredo al principio, pero de a poco, ¿cierto?, vamos a ir aprendiendo en esta serie de videos de valor ganado y vamos a ir comprendiendo todos estos ya interpretaciones propiamente tal de definición y la interpretación numérica, ¿cierto?, que nos está en este ejemplo, ¿ok? Entonces, como les venía comentando, la producción que nosotros tuvimos, que fue menor a lo planificado, esto fue lo que hicimos realmente y lo que pagamos, por supuesto, realmente, pero nos salió más caro, ¿ya? O sea, tuvimos menor producción y nos salió más costoso. ¿Cuánto más costoso? 13.154.947 en comparación al precio, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos al Schedule Variance, que es la variación del programa, ¿cierto?, tenemos 535.000, está negativo, ¿cierto? Esto está negativo, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta al mismo tiempo que otro dato negativo, ¿cierto?, también está el CB, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos, ¿cierto?, un valor positivo indica que está por debajo del presupuesto en el CB, ¿cierto? Y aquí ya estamos sobrecosteados. Por ende, ¿cierto?, el SB es un valor negativo, 535.954, ¿cierto? Nos indica que un número positivo significa que vamos adelantados, pero si es negativo vamos atrasados. Recuerden que todo está en función del dinero, o sea, vamos atrasados y estamos sobrecosteados, ¿ya? Entonces hay que tener ahí alerta, ¿cierto? Se activan las alertas de inmediato. Vamos a continuar, ¿cierto?, con los índices de rendimiento, tanto el cronograma como del costo, que son el SPI y el CPI, ¿cierto? Y aquí tenemos dos datos, el SPI partiendo con 0,95 porcentaje, por supuesto, y el CPI con un 0,85%, ¿sí? ¿Okay? Entonces interpretaremos estos datos, qué es lo que significa, ¿cierto? Entonces, si el valor del SPI es mayor a 1, indica que voy adelantado con respecto al programa. Si es menor a 1, voy atrasado, ¿cierto? Y también esto nos mostró aquí, ¿ok? Entonces hay, ¿cierto?, una coherencia en los datos. Por contraparte, ¿cierto?, el CPI nos va a indicar que si nuestro valor o nuestro ratio, ¿cierto?, es mayor a 1, significa que estoy gestionando bien los costos. Y si es menor a 1, ¿cierto?, estoy sobrecosteado. Ahora, interpretemos de una forma, digamos, más aterrizada. Tener un 95% de CPI y un 85% de CPI, la verdad, es algo muy bueno, ¿ya? Independientemente de que uno va atrasado con respecto, pero es algo muy bueno, ¿ya? Muy difícil poder llegar a estos ratios. Este es un programa ejemplo en el cual cortamos nosotros, ¿cierto? Calculamos de forma real, como fuera real, pero es un programa ejemplo, ¿ok? Entonces, tener estos ratios, la verdad, es bueno, ¿ya? Es bueno. Hay un buen rendimiento de costo, ¿cierto? Perdón, de programa, se va atrasado, pero muy poco, y de costo un poco más, pero también llega a ser poco, ¿ok? Ahora, interpretaremos, ¿cierto?, qué va a pasar si que yo sigo, ¿cierto?, con
esta gestión, ¿cierto? Si yo sigo con esta gestión de mi programa, ¿cierto? Y de mi proyecto propiamente tal. ¿Qué va a pasar si que yo sigo aquí? Yo no hago cambios, yo no realizo maniobras, yo no hago la gestión de cambio, si no lo hago, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Okay? Entonces, lo primeramente, vamos a tomar estimada la conclusión, ¿cierto? Que como comentamos que el costo total esperado del proyecto al finalizar, ¿cierto? Que es lo que podríamos llegar. O sea, aquí nos está diciendo, si es que nosotros continuamos, ¿cierto? Con esta gestión que no está siendo óptima, ¿cierto? En vez de terminar pagando los, perdón, acá, los 14.797.393 pesos, ¿cierto? Que costaría el proyecto, ¿cierto? Si lo ponemos en dólares casi a redondear, tendría siendo 14.790 dólares, ¿ya? Más o menos redondeando. Hoy vamos a tener una comprensión, ¿cierto?, de la divisa en general y que sea un poco más digerible el ejercicio propiamente tal. Entonces, ¿cierto? Si es que yo continúo con esta gestión de mi proyecto, ¿cierto? Voy a terminar pagando 17 millones en comparación de los 14.797.393 que ya estaban proyectados. ¿Ya? Entonces, por su contraparte, esa diferencia, ¿ya?, son 2.588.650 pesos. ¿Ya? En el próximo video, en el cual vamos a mostrar, digamos, los antecedentes y vamos a mostrar los gráficos que acompañan, digamos, este análisis. Este es un análisis en una tabla, ¿cierto? Nosotros tenemos los gráficos, el cual se los voy a mostrar. Y también vamos a tomar algunos otros conceptos y otras realidades. Yo les dije que, por ejemplo, el comando o la columna, mejor dicho, el indicador ETC, el Estimate at Complete, no está, ¿cierto? Entonces, pero nosotros sí lo podemos generar. ¿Okay? Entonces yo les voy a enseñar a generar, por supuesto. Muy bien. Si quieres profundizar en cómo ajustar tu proyecto basado en estas métricas y en otras métricas, como por ejemplo el cálculo de duración, te recomendamos ver nuestro video, como por ejemplo, ¿cierto?, que tiene como nombre el cálculo de duraciones en Microsoft Project, que te dará herramientas prácticas para tomar acción. ¿Okay? Entonces, ya lo tenemos, ¿cierto?, como mostrar e interpretar las métricas de valor ganado en Microsoft Project. Y para resumir, ¿cierto?, te voy a dejar algunos puntos claves, el cual nosotros revisamos en este video. Como número 1, ¿cierto?, será encontrar la tabla de valor acumulado, que es de valor ganado, ¿verdad? Pero aparece como valor acumulado. Como número 2, interpretar las columnas de cada uno de los indicadores de valor ganado, que fue lo que hicimos. Primero ordenamos su nombre, sus títulos, luego definimos cada columna y por último, ¿cierto?, hicimos una interpretación numérica con respecto al corte número 3 que tenía este proyecto. ¿Ok? Entonces, como punto número 3, ¿cierto?, estos datos, ¿cierto?, nos sirven para tomar decisiones de manera informada, ¿cierto? Y usar estos indicadores para ajustar nuestros proyectos y mantenerlos en el camino correcto. ¿Okay? Muy bien. Si te gustó este video y te resultó útil, dale me gusta, compártelo con tus colegas y amigos y déjanos un comentario contándonos cómo usas las métricas de valor ganado en tus proyectos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las campanitas para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video de esta serie, ¿cierto?, de valor ganado. Que estén muy bien. Hasta luego.